hubiera pasado si Naruto conseguía su linaje del clan Namikaze. Capítulo 2. Sarutobi observaba al joven shinobi que tenía delante repasar mentalmente los movimientos, aparentemente habiendo olvidado siquiera la presencia del Hokage. Naruto, obviamente, había reflexionado mucho sobre sus habilidades desde el encuentro de la noche anterior con Mizuki. El Hokage ya conocía su nuevo acuerdo con Iruka, lo cual lo sorprendió y complació a partes iguales. Y mientras observaba a Naruto contener su evidente entusiasmo ante la oportunidad de aprender un nuevo jutsu, un anhelo que Sarutobi reconocía tras haber entrenado a Jiraiya y Orochimaru, y reflexionar de verdad sobre el entrenamiento que realmente necesitaba, no pudo evitar sentirse orgulloso del progreso que mostraba el chico. Ah, pensé que te interesaría esa noticia. Tu nueva sensei te entrenará durante el próximo mes para prepararte para tu ingreso en una celda genin. El Hokage observó cómo la emoción de Naruto volvía a aumentar. Conocerás a tu nueva sensei y empezarás a trabajar con ella en 3 días, ya que necesita tiempo suficiente para prepararte un horario. ¿Ella? Preguntó Naruto, obviamente un poco molesto por no poder empezar de inmediato. Sí, Naruto, una mujer. Se llama Uzuki Yugao y es una ex agente Anbu, lo que significa que es increíblemente hábil y no debe tomarse a la ligera, ¿entiendes? El rubio asintió, ligeramente sorprendido por lo que el Hokage acababa de decirle. Bien, discutiremos los detalles de revelar tu parentesco más tarde. Te encontrarás con Yugao en el campo de entrenamiento 56 dentro de 3 días. Mientras tanto, creo que tienes una cita con cierto profesor de la academia para... Sarutobi se rió en voz alta mientras Naruto se disculpaba apresuradamente y salía corriendo de su oficina, casi aplastando a la secretaria al salir. Hokage-sama, son palabras de uno de los sapos de Jiraiya-sama. La morena se hizo a un lado cuando un pequeño sapo saltó detrás de ella y entró en la habitación. Salió, cerrando las puertas tras ella. Sarutobi volvió la mirada hacia el anfibio, indicándole que hablara. Jiraiya dice que regresa a casa para reunirse contigo personalmente. Se trata de Uzumaki Naruto. Los ojos de Sarutobi se abrieron cuando escuchó las siguientes palabras del sapo. Uzumaki Naruto, e Iwagakure. 2 días después, Naruto rió disimuladamente mientras yacía de espaldas sobre el monumento del Hokage, o más específicamente, sobre la cabeza de un tal Namikaze Minato. No era que quisiera faltar a su cita de hoy con Iruka, sino que estaba completamente seguro de que si pasaba un minuto más escuchando al Chunin con cicatrices hablar sobre la historia de las aldeas ocultas, se ahorcaría en el acto. 2 días y 3 citas habían bastado para llevar a Naruto a ese punto. Iruka lo había iniciado desde el principio del currículo de la academia y lo había hecho progresar con constancia. Estaban a mitad del primer año, y Naruto ya se había derrumbado. Había creado un clon de sombra para asistir a la lección, no sin antes dispersar violentamente a 2, quienes inicialmente se negaron rotundamente a obedecer, mientras tenía el día libre para entrenar y relajarse. Se puso de pie tranquilamente y se estiró lentamente antes de intentar decidir qué hacer a continuación. Quizás iría al campo de entrenamiento donde se suponía que debía encontrarse con su nuevo sensei, para no perderse intentando. El rubio siseó ante el dolor que le azotaba la cabeza, mientras su cerebro se llenaba de recuerdos ajenos. ¿Por qué Iruka sensei tuvo que golpearlo en la cabeza? Solo había fingido dormirse mientras hablaba de cómo el Nidaime Mizukage luchó contra el Sandaime, y perdió porque este usó su invocación de mono. Los ojos de Naruto se abrieron cuando se dio cuenta exactamente de dónde había venido ese recuerdo. Naruto se quedó paralizado, conmocionado mientras las posibilidades de su nuevo descubrimiento se agolpaban en su mente. Había obtenido los recuerdos de su clon. La primera idea que le vino a la mente fue, naturalmente, el entrenamiento. Rápidamente se preguntó si no solo había adquirido los recuerdos, sino también la experiencia de los clones creados por el Kage Bunshin. ¿Funcionaría para mejorar su control de chakra? ¿Podría usarlo para mejorar el aspecto físico del entrenamiento? ¿O eran simplemente recuerdos que podía usar para estudiar, sin necesidad de estudiar personalmente? ¿Funcionaría con más de un clon a la vez? Sonrió ampliamente mientras colocaba las manos en el sello del carnero para experimentar. Kage Bunshin no, el jutsu se interrumpió cuando Naruto sintió que una mano lo agarraba de la oreja y comenzaba a arrastrarlo lejos del monumento Hokage, literalmente pateando y gritando. ¡Ay! ¿Qué demonios? Gritó mientras luchaba por ver a su agresor. ¿Qué demonios?
¿Qué demonios hacías enviando un Bunshin a nuestra cita, Naruto? Me prometiste que no me decepcionarías. Naruto no tenía respuesta. Iruka-sensei tenía razón. Había prometido tomarse las lecciones en serio, y había roto esa promesa. Iba en contra de todo lo que Naruto representaba. No solo había roto una promesa, sino que se la había hecho a una de las pocas personas que realmente se preocupaban por él, y Naruto lo había recompensado traicionando su confianza. El Chunin miró al rubio frente a él, con la mirada perdida en el suelo. Podía ver claramente que Naruto estaba mortificado por lo que había hecho. Iruka había formulado su acusación específicamente para lograr ese resultado. Naruto necesitaba tomárselo en serio para ser al menos un poco igual al resto de los graduados. Aún así, no pudo evitar sentirse culpable al ver al niño al que había llegado a ver como una especie de hermano menor. Suspiró en voz alta. Debía estar perdiendo su lado despiadado de shinobi después de pasar tanto tiempo en la academia. Escucha, no te preocupes. Regresaremos y revisaremos el asunto. Y si te lo terminas todo, puede que luego te lleve a casa de Ichiraku. Iruka observó cómo el chico se animaba visiblemente, antes de sonreír como si supiera algo que el Chunin desconocía. Bueno, sobre eso, Iruka-sensei. Acabo de enterarme de algo interesante sobre el Kage Bunshin. La biblioteca Shinobi de Konoha bullía de actividad. Dentro, en la sección de novatos y estudiantes de la academia, una docena de figuras naranjas borrosas rebotaban de estante en estante, recogiendo libros que parecían útiles. Una figura solitaria dirigía el verdadero ejército naranja. Ya oíste al jefe. Buscad los libros que recomendó Iruka-sensei. 3 de vosotros tomad sobre chakra, 3 sobre historia, 3 sobre habilidades shinobi básicas y el último grupo sobre estrategia y tácticas básicas. Aunque recibió una respuesta de quejas y murmullos, el clon que el Naruto original había dejado a cargo quedó impresionado con lo impresionantes que eran los clones. Si esto funcionaba tan bien como esperaba, Iruka-sensei le dijo que probablemente podría cubrir todo el currículo de la academia en solo una semana. Originalmente, iba a usar más clones, pero Iruka-sensei insistió en que usar muchos Bunshin debía tener efectos secundarios negativos, y que debería consultar al Hokage antes de usar más de la docena que tenía actualmente. A pesar de esto, el clon estaba seguro de que la cantidad que usaban en ese momento era suficiente para completar la tarea. Observó cómo los clones ocupaban las mesas de estudio de la habitación y se ponían manos a la obra, tomando cada uno un libro de la enorme pila que habían reunido. Una vez satisfecho de que los clones trabajaban como debían, se concentró en su propia pequeña pila de lectura. Aunque Naruto había relegado el ninjutsu a un segundo plano en su lista de prioridades, seguía siendo eternamente fascinante para él. Las cosas que podía lograr eran increíbles, y aunque Naruto sabía que necesitaba mejorar mucho en otras áreas antes de poder empezar a aprender jutsu, seguía sintiendo curiosidad. Así que, en cuanto creyó que Iruka-sensei no le prestaba atención, un clon fue transformado en una copia perfecta del Chunin y recibió órdenes de buscar pergaminos básicos de ninjutsu en el área reservada para los Chunin. Como resultado, este clon ahora poseía una selección de pergaminos de ninjutsu de rango C y la tarea de memorizar tantos como fuera posible para poder aprenderlos cuando estuviera listo. El clon echó un vistazo a la pila que tenía delante y escogió un pergamino al azar. Rango C. Técnicas de Fortune. El clon frunció el ceño levemente. No era tan genial como una bola de fuego y un rayo, pero tenía que haber algo genial ahí dentro, ¿no? Iruka no pudo evitar impresionarse ante las posibilidades del Kage Bunshin que Naruto había descubierto. Era una lástima que más shinobi de Konoha no tuvieran la capacidad de chakra que Naruto poseía para poder utilizar el Kage Bunshin correctamente. Tras visitar al Hokage con Naruto para hablarle de su descubrimiento, decidieron quedarse con un máximo de una docena de clones, para gran frustración de Naruto. Pero, a cambio, Iruka había accedido a permitirle usar los clones para estudiar, mientras Naruto se concentraba en otra cosa. Los clones trabajarían de forma independiente, pero tenían órdenes de disiparse si encontraban algo que no entendían o tenían alguna pregunta. De esa forma, el original podría pedirle ayuda a Iruka. También debían disiparse periódicamente a diferentes intervalos, tanto para asegurar que no se quedaran sin chakra como para evitar que una sobrecarga de información los disipara a todos al final del día, un peligro del que el Sandaime les había advertido. Iruka y el Naruto original habían decidido que, ya que los clones estudiaban en su lugar, ambos podían dedicarse a otra cosa.
Decidieron que, dado que Naruto trabajaría con un nuevo sensei al día siguiente, no trabajarían en nada que interfiriera con sus planes de taijutsu o ninjutsu. Como resultado, ambos se encontraban en el campo de entrenamiento de la academia, con la decisión de trabajar en el control del chakra. Naruto, supongo que puedes hacer el ejercicio de la hoja, rió Iruka mientras Naruto asentía indignado por lo que Iruka insinuaba. Iruka solo sonrió antes de continuar. Bueno, entonces haremos una versión simplificada de un ejercicio de entrenamiento Anbu. Naruto observó con curiosidad cómo Iruka sacaba una bolsa de pelotas de ping-pong. Ahora, lo que voy a hacer es lanzarte varias de estas bolas, y solo tienes que usar chakra para atraparlas y pegarlas. El ejercicio se vuelve cada vez más difícil cuanto más bolas lanzo. Podemos considerarlo un juego. Contar cuántas bolas puedes pegarte a la vez. Cuando consigas pegarte 5 bolas a la vez, te compraré un tazón de Ichiraku. Cuando consigas 10, te compraré otro, y así sucesivamente. Si consigues 30 para el final de la semana, te enseñaré un jutsu. ¿Entiendes lo que tienes que hacer? Naruto asintió con entusiasmo. Casi podía saborear ese ramen, sin mencionar que tenía la oportunidad de aprender un nuevo jutsu. ¿Qué tan difícil podía ser? El rubio miró a Iruka, indicando que estaba listo, y se concentró en la bola que se aproximaba, concentrando su chakra en su mano al impactarla. Sonrió ampliamente al ver que la bola no caía al suelo. ¿Ves? Fácil, ¿verdad? Levantó la otra mano y comenzó a concentrar su chakra preparándose para la segunda bola. Solo para que perdiera el control de la cantidad de chakra que canalizaba para sujetar el primero, y la bola se le escapara de la mano. Consternado, olvidó por completo la segunda bola, que rebotó en su frente y cayó frente a sus pies. Sí. Definitivamente fácil. Al día siguiente, Naruto no pudo evitar sonreír mientras se dirigía al campo de entrenamiento 56. De niño, Naruto había pasado mucho tiempo explorando la aldea, por lo que sabía que los campos de entrenamiento estaban numerados. Los campos del 1 al 10 eran exclusivamente para el uso de los equipos genin, los del 11 al 20 se usaban generalmente para ninjutsu y taijutsu, así como para el combate cuerpo a cuerpo, y los del 21 al 30 para la práctica de armas. Después, los campos del 50 al 50 estaban reservados para el entrenamiento ambiental, siendo el más conocido el campo de entrenamiento 44, también conocido como el Bosque de la Muerte. Sin embargo, los 8 campos de entrenamiento restantes estaban bajo techo y custodiados por shinobi de nivel Chunin. Por ello, Naruto nunca había visto su interior, por lo que no tenía ni idea de qué esperar de su nuevo sensei. El hecho de que lo que se hacía dentro se mantuviera en secreto y bajo vigilancia significaba que iba a hacer algo realmente asombroso, al menos en su opinión. Lo cual lo emocionaba enormemente por descubrir lo que aprendería. De repente, sintió una ligera punzada en el fondo de su mente al recordar el clon. La sonrisa de Naruto se ensanchó un poco. Su clon por fin había memorizado por completo uno de los jutsus del pergamino Futon. Futon. Goku. En teoría, parecía una pasada, con la única desventaja de una secuencia de sellos un poco más larga de lo habitual. Los 3 últimos sellos se usaban para evitar que el peligroso chakra del viento dañara la boca del usuario. Sin embargo, esto era algo que Naruto podría solucionar con práctica. Lo que no era tan fácil de manejar era el hecho de que su control de chakra aún era demasiado pobre para que aprendiera cualquier jutsu de rango C. Le había preguntado a Iruka el día anterior qué nivel debería tener su control de chakra para poder aprender un jutsu de rango C correctamente. Iruka Sensei había dicho que debería ser capaz de clavar 30 bolas de forma constante antes de poder usar un jutsu de rango C a su máximo potencial. Por eso se había ofrecido a enseñarle a Naruto un jutsu si lograba llegar tan lejos antes del final de la semana. Era apenas lunes, y a medida que el rubio lograba dominar el ejercicio, había comenzado a progresar constantemente. Había logrado 7 para cuando decidieron dar por terminado el día, e Iruka Sensei le había prometido otro ejercicio de control para practicar junto con el primero, una vez que hubiera terminado su entrenamiento con Yugao. El rubio aceleró el paso al ver el campo de entrenamiento interior. Eran edificios enormes, escondidos en el lado este de Konoha, apartados del resto de la aldea. Tenían forma semicircular y el techo parecía de hierro corrugado. En resumen, eran tan imponentes como los recordaba, a pesar de ser años mayor. Disminuyó la velocidad al acercarse al número 56. Mostró al Chunin que custodiaba la única entrada del edificio el permiso rojo intenso y cruzó la puerta.
Una vez dentro, el futuro genin no pudo evitar que se le escapara una exclamación de asombro ante lo que vio. El suelo estaba cubierto de un exuberante césped sintético que parecía y se sentía completamente real. Lo único que lo delataba era lo impecablemente cuidado que estaba, considerando que se trataba de un campo de entrenamiento. A su izquierda había un pequeño lago, con una pequeña cascada que bajaba por una pared rocosa que iba acumulando algas. A su derecha, el césped terminaba abruptamente a unos 20 metros, y en su lugar había un paisaje desolado decorado con varias formaciones rocosas. El niño rubio no pudo evitar silbar ante la magnitud de su entorno. Es impresionante, ¿verdad? Naruto se giró para enfrentarse a la voz, que parecía provenir de detrás de él. Solo para encontrarse con la mujer de cabello morado que había visto salir de la oficina del Hokage unos días antes. Uzuki Yurugao. Un placer conocerte. Previamente. Es impresionante, ¿no? Naruto se giró para enfrentar la voz, que parecía venir de detrás de él. Solo para encontrarse con la mujer de cabello púrpura que había visto salir de la oficina del Hokage unos días antes. Uzuki Yurugao. Un placer conocerte. Naruto se detuvo, jadeando levemente, mientras, inusualmente, consideraba su siguiente movimiento. Su nuevo sensei era bueno. Realmente bueno. Llevaban unos 20 minutos entrenando y no había logrado asestarle ni un solo golpe. Ella también era implacable. Lo presionaba constantemente, lo sondeaba en busca de debilidades y le obligaba a cometer errores cada vez que pasaba a la ofensiva. Y ni un solo error o desliz en su defensa quedaba impune. Cada vez que presentaba una oportunidad, la aprovechaban sin piedad. Francamente, se le estaban acabando las ideas, y ya sentía la lenta fatiga. Una sensación relativamente extraña, que no había experimentado muchas veces antes. Uzuki Yurugao, por otro lado, tenía una mentalidad completamente diferente. Exteriormente, la sonrisa cortés que siempre mostraba cuando no llevaba una máscara ambú se mantenía firme. Se negaba a desaparecer mientras bloqueaba con precisión un ataque descuidado tras otro de la rubia frente a ella. Era una forma maravillosamente fácil de ocultar sus emociones, ya que la sonrisa se adaptaba a la perfección a su físico y comportamiento. Con esa sonrisa, era la chica dócil, educada y amable que jamás tenía una mala palabra que decir sobre nadie que fuera constantemente subestimado por los shinobi enemigos. Después de todo, ¿cómo podría una niña inofensiva como ella ser una shinobi capaz? Por supuesto, eso fue antes de que el enemigo se diera cuenta de que esa misma niña inocente acababa de atravesar su cavidad torácica con una katana, perforándole brutalmente un pulmón antes de dejarlo ahogarse en su propia sangre. Así que era justo decir que, a lo largo de su relativamente larga carrera, para ser shinobi, al menos, había perfeccionado esa sonrisa y la había dominado, hasta convertirla en un arma tan poderosa como su katana. Esto, por supuesto, significaba que era increíblemente buena para evitar que esa sonrisa se quebrara debido a sus emociones, sin importar cuán fuertes fueran. Y no se equivoquen, a pesar de la frustrante y plácida sonrisa que se esforzaba religiosamente por mantener mientras entrenaba con Naruto, Uzuki Yurugao estaba furiosa. Tan furiosa, de hecho, que su sonrisa casi se desvaneció en más de una ocasión mientras analizaba cuidadosamente los movimientos del rubio. Era cegadoramente obvio para ella que lo habían saboteado. El taijutsu que usaba era descuidado, casi como un luchador callejero en lugar de un shinobi. Pero no se debía a que no hubiera memorizado las formas que le habían enseñado, ni a que no se hubiera esforzado lo suficiente para convertir lo aprendido en instintivo. Su instinto de combate también era acertado. Reconocía los inicios de los ataques con gran rapidez y se movía al instante para contraatacar. Solo para descubrir que no podía moverse como quería, o que su cuerpo estaba en la posición incorrecta para defenderse. Su taijutsu estaba tan destrozado como le indicaban los registros de la academia. Pero Naruto no lo había destrozado. Todas las señales estaban presentes. Podía ver dónde se habían realizado las correcciones a las formas estándar de la academia. Cosas que a Naruto le parecerían insignificantes al aprenderlas en la práctica, pero que en combate podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cosas como que su pie izquierdo estaba inclinado 10 grados más a la derecha de lo debido, lo que le impedía pivotar con eficacia. Era realmente monstruoso. Habían alterado activamente el taijutsu de Naruto para que muriera en el campo de batalla, y ella apostaba a que la mayoría de las demás deficiencias de Naruto podían atribuirse al sabotaje. Sin embargo, esto planteaba un problema completamente nuevo.
Naruto se había esforzado muchísimo para que estas formas fueran casi instintivas, tal como debía haberlo hecho. Lo que ahora significaba que tendría que desaprenderlas, un proceso difícil y que requería mucho tiempo. Tendría que practicar todo lo que ella le enseñara, usarlo en los entrenamientos, hasta que se volviera más instintivo que lo que ya había aprendido. Está bien, Naruto-san. Puedes parar ya, ya he visto suficiente, dijo Yugao, mientras observaba al chico ligeramente sin aliento frente a ella. Su resistencia era buena, pero claramente necesitaba mejorarla. Yugao-sensei, no necesitas molestarte con todas esas formalidades. Realmente no me gustan mucho. Pero Uzumaki-san, eso sería inapropiado, respondió, provocando un fuerte gruñido del rubio. Pero si insistes, me quedaré con Naruto por ahora. Hizo una pausa, esperando a que el chico se diera cuenta de que lo estaba tomando el pelo, y continuó justo cuando él lo había descubierto. Bueno, ¿qué te pareció nuestra pequeña pelea? La rubia que estaba frente a ella no necesitó mucho tiempo para encontrar una respuesta. Bueno, mi taijutsu es pésimo. No pude asestarte un solo golpe. Reaccionaba demasiado lento cada vez que atacabas. Me di cuenta de que ibas a atacar, y luego, no pude colocarme en la posición correcta para hacer algo al respecto. En realidad, tienes más razón de la que crees. Tu forma básica está completamente equivocada y te impide reaccionar con la rapidez deseada. Yo luchaba a nivel genin, deberías haberlo hecho mucho mejor. Pero me aseguré de que mis formas fueran correctas. Pasé siglos con el instructor de taijutsu para que me salieran bien. Protestó Naruto, furioso. Seguro que sí, Naruto. Dime, ¿quién era tu instructor de taijutsu en la academia? Preguntó Yugao, quien ya había adivinado la respuesta. Fue Mizu. Naruto se detuvo al comprenderlo. Mizuki había arruinado su taijutsu a propósito. Todo por culpa de ese zorro bastardo. La voz de Yugao-sensei lo distrajo de sus pensamientos y centró su atención en lo que decía. No te preocupes demasiado, Naruto. Recuerda que por eso estoy aquí. Quizás sea mejor que te cuente el propósito secreto de estos campos de entrenamiento vigilados. Naruto se animó instantáneamente, tenía curiosidad de por qué habían venido aquí en lugar de a uno de los otros terrenos de más fácil acceso. Los shinobi usan estos terrenos por dos razones. Primero, son utilizados por pequeños clanes que no tienen campos de entrenamiento privados para practicar en secreto sus técnicas familiares. Segundo, son utilizados por shinobi que desarrollan sus propias técnicas y necesitan probarlas en secreto para evitar que otros las roben o copien. En una aldea que solía tener dojutsu como el Sharingan, áreas como estas se volvieron necesarias para garantizar la privacidad. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando entendió lo que su nuevo sensei le estaba diciendo. Entonces, tras darse cuenta de que sería increíblemente difícil encontrar un estilo ya existente que te favoreciera, el Hokage decidió que te ayudaría a crear uno único para ti. De ahí los campos de entrenamiento secretos. No podemos permitir que nadie robe tu trabajo ahora, ¿verdad? Naruto sacudió la cabeza furiosamente en señal de desacuerdo. Su estilo de taijutsu, único y propio. Yugao-sensei era increíble. El Sandaime exhalaba una bocanada de humo constante mientras contemplaba cómo se llevaba Uzumaki Naruto con su nuevo sensei. Ya estaba impresionado con el progreso de Naruto en los últimos 3 días. Había descubierto el secreto del Kage Bunshin el primer día y lo había usado con increíble eficacia para recuperar lo perdido en la academia. Así, había podido aprovechar el tiempo con Iruka para mejorar su control del chakra. También le había impresionado la madurez demostrada por Naruto. Había identificado sus puntos débiles y, aunque con cierta reticencia, se había esforzado con ahínco por mejorar. Pero eso no era todo. Naruto aún tenía 12 años, y el ninjutsu seguía siendo ninjutsu. El Hokage, por supuesto, conocía los estudios extracurriculares de ninjutsu del rubio, y había visto cómo el chico no solo se limitaba a técnicas de rango C y resistía el impulso de pasar directamente a jutsus de rango A, sino que se había limitado a memorizar lo leído hasta dominar el jutsu en cuestión. Futon Goku-Ryu, una técnica de viento de rango C desarrollada por Sarutobi Asuma. Sin embargo, lo que no se sabe es que, justo antes de convertirse en Hokage, el Yondaime pasó un año entero con varios shinobi de renombre, desarrollando ninjutsu con ellos. Asuma había sido uno de esos shinobi con los que Minato había trabajado, y Futon Goku-Ryu era el único jutsu de rango C que el dúo había desarrollado.
En cambio, se centraron en producir una serie de jutsus futon de rango A. Aprenderlo era prácticamente su derecho de nacimiento. Acabo de ver algo muy interesante en el Training Ground 56. Saludó y miró hacia arriba con cansancio y vio a su estudiante saltando desde su posición habitual en la ventana. Ah, Jiraiya. Por fin llegaste. ¿Qué demonios significa esto otra vez? Refunfuñó el clon de Naruto, con las manos fijas en el sello de carnero único requerido por el Kage Bunshin. ¿Entiendes la base del estilo que vamos a intentar crear, verdad? Preguntó Yugao, sin perder la paciencia, a pesar de que no era la primera vez que uno de los Kage Bunshin con los que trabajaba se quejaba. Sí, se basará en usar pares de Kage Bunshin para crear un estilo flexible y maniobrable que combina potencia, velocidad e imprevisibilidad. El clon respondió con voz cantarina, casi como si leyera un libro. Correcto. Ahora, ¿cuánto control tienes sobre dónde aparecen tus Kage Bunshin? Casi ninguno. Respondió el clon, sabiendo que ya había sido derrotado. Observó cómo la sonrisa de Yugao se volvía ligeramente petulante. Controlar cuándo y dónde aparecen tus Bunshin es vital para que esto funcione. Ahí es donde entras tú. Debes practicar concentrándote en dónde aparecen los Bunshin en relación con el original. El segundo clon trabaja para retrasar la aparición de los Bunshin, lo que permite una mayor imprevisibilidad, un elemento clave para el estilo que intentas crear. El Bunshin murmuró y gruñó en voz baja, y aunque Yugao sospechó que lo que se dijo no fue exactamente cortés, el clon volvió al trabajo, con la concentración, al menos momentáneamente, renovada. Miró a Yugao original, quien trabajaba con otro grupo un poco más grande de rubios enérgicos, enseñándoles a parejas un único movimiento fijo. Este era el término que ella daba a los movimientos fundamentales de casi todos los estilos de taijutsu. Puñetazos, patadas y bloqueos básicos. Los pilares del combate cuerpo a cuerpo. Naturalmente, le resultó mucho más fácil dominar esto que perfeccionar los matices del Kage Bunshin. Sus beneficios eran mucho más evidentes. Aún así, era asombroso lo rápido que aprendía cuando se lo proponía. ¿En serio estás pensando en formar un equipo con Kakashi y los Uchiha? Preguntó el Sannin, como si la mera sugerencia fuera completamente absurda. Es el mejor equipo para él. No podemos desmantelar otras unidades cohesionadas solo por el bien de Naruto. Destruiría su funcionalidad. ¿Dónde más encajaría Jiraiya? Preguntó el Hokage con un brillo inusual en los ojos. Como si acabara de idear algo astuto y malvado. Por la forma en que le sonreía abiertamente, Jiraiya no estaba seguro de querer saberlo. Sensei, Uchiha Sasuke es un reflejo exacto del cabrón de mi compañero. Apostaría todo lo que fuera del mundo a que seguiría el mismo camino. Itachi no era ni la mitad de arrogante que ese chico, lo cual anula cualquier posibilidad de que ambos desarrollen algún tipo de trabajo en equipo. Claro, Naruto intentaría forjar un vínculo, pero el Uchiha nunca lo correspondería de la misma manera. Además, tienes a Kakashi. Está bajo presión del viejo canoso Danzou, así como de media aldea. Para centrarse en Sasuke, incluso a costa de sus otros compañeros. No es culpa del chico, y sé muy bien que está deseando enseñarle a Naruto. Pero Naruto no es tan estúpido como aparenta. Detectará lo que percibe como favoritismo casi al instante. Simplemente no funciona. Tampoco lo hace ponerlo en otro lugar, Jiraiya. La combinación Ino-Shikacho es completamente impráctica de separar, y el equipo de Kurenai, compuesto por los Hyuga, Inuzuka y Aburame, está prácticamente equilibrado para un equipo de reconocimiento. El equipo 7 no solo es la opción lógica, es la única. El Sandaime respiró hondo al observar la creciente frustración en el rostro de su antiguo alumno. Lo quería mucho, pero siempre había encontrado una razón para no involucrarse con él. Sarutobi sospechaba que, al principio, su duelo le impidió acoger a su ahijado, que guardaba un parecido tan asombroso con su padre. Luego, con el paso del tiempo y la vida de Naruto empeorando progresivamente, fue la culpa la que mantuvo alejado al Sannin. Eso y el miedo al rechazo. Lo cual era completamente natural si se pensaba en cómo Naruto podía percibir los acontecimientos. No importaba, era hora de que él fuera a matar. Por supuesto que alguien podría tomar al niño como aprendiz. Jiraiya parecía haberse quedado sin aliento. Abrió la boca repetidamente, para luego cerrarla inmediatamente, completamente sin palabras. Naturalmente, el consejo se opondría fervientemente a tal sugerencia. Pero no podrían hacer nada si, por ejemplo, uno de los Sannin quisiera.
Sarutobi hizo mucho hincapié en la palabra Sanin, lo que recalcó aún más su punto. Finalmente, Jiraiya logró ordenar sus pensamientos lo suficiente como para hablar. Ni hablar. No puedo enseñarle, ¿qué hay de la red de espías? Alguien tiene que vigilar a Orochimaru. Además, juré que no aceptaría otro alumno después de Minato, y lo decía en serio. El chico probablemente me odiaría de todos modos, cuando sepa lo que soy para él. Jiraiya hizo una pausa, algo sorprendido de que la última frase hubiera salido de su boca. Es que, no puedo. Si no hay nada más, sensei. Necesito un trago. Jiraiya no esperó confirmación antes de saltar por la ventana por la que había entrado. Sarutobi no dejó de sonreír con sorna. Sabía que su alumno cambiaría de opinión. 3 semanas hasta las asignaciones de equipo. ¿Qué quieres decir con Jutsu sin sello? Preguntó Naruto mientras se rascaba la cabeza con el rostro arrugado por la confusión. Yugao frunció el ceño al ver otro ejemplo de la falta de educación básica de Naruto. La teoría del jutsu sin sellos se había tratado en el 4º año de la academia. Si bien Naruto se había estado poniendo al día a un ritmo increíble, aún estaba a mitad del 3er año del plan de estudios. Una hazaña increíble, considerando que solo llevaba una semana en ello. Es cierto que su éxito se debió en parte a un hecho poco conocido sobre el clon de sombra, una de las razones por las que la técnica requería tanto chakra. Los clones que produce la técnica se concentran en la tarea que les asignó su creador. Los clones que Naruto había creado carecían de la corta capacidad de atención y la poca concentración de Naruto. Ya hablaste de la memoria del chakra, ¿verdad? Preguntó Yugao, sabiendo ya la respuesta. Sí. Aunque fue muy aburrido. Mis clones tardaron un día entero en entender todo lo que decían los libros. Bueno, es un concepto bastante complejo, incluso a un nivel básico. En fin, los jutsu sin sellos funcionan usando la memoria de chakra. Verás, en realidad no necesitas sellos manuales para realizar ninjutsu. Son una técnica que ahorra tiempo, además de que los shinobi no tienen que dominar su chakra a la perfección para realizarlos. Primero, debes concentrarte en cómo se moldea tu chakra al formar los sellos. Debes concentrarte en cómo se siente exactamente mientras moldea el chakra. ¿Me sigues, Naruto? El rubio asintió lentamente, intentando procesar la información recibida. Había mejorado sus conocimientos durante la semana, pero su comprensión práctica necesitaba mejorar. Al fin y al cabo, una cosa era leer sobre algo, y otra muy distinta hacerlo en la vida real. Finalmente, Naruto asintió con más firmeza para indicar su comprensión, antes de hacer una pregunta. Yugao-sensei, ¿cuál es la diferencia entre el control del chakra y el dominio del chakra? La sonrisa de Yugao creció levemente cuando Naruto hizo su pregunta, el hecho de que preguntara no solo indicaba que estaba asimilando lo que ella le estaba enseñando, sino que también le decía que lo estaba entendiendo, al menos tan bien como cualquier otro genin lo haría. Buena pregunta, Naruto. En esencia, el control del chakra es un aspecto de la maestría del chakra. No creo que haya existido jamás un shinobi con un dominio completo de su chakra, aunque algunos alcanzan un control casi perfecto. El control del chakra en sí mismo se refiere a la eficiencia con la que lo usamos. Usando solo lo necesario sin desperdiciarlo. Naruto asintió una vez más, ya comprendiendo el concepto de control del chakra gracias a sus estudios. Sin embargo, el dominio del chakra es la capacidad de manipularlo a voluntad. Moldearlo internamente sin esfuerzo ni sellos, o usarlo externamente como arma. Con un dominio perfecto del chakra, en teoría, debería ser posible moldearlo de maneras que los sellos manuales jamás podrían lograr, lo que significa que se podrían crear jutsus con posibilidades casi ilimitadas. Naruto quedó completamente deslumbrado cuando Yugao explicó el dominio del chakra con más detalle. Sonaba genial. Se dice que tu padre, el Yondaime, alcanzó un dominio del chakra increíblemente alto. Tan alto que era capaz de proyectar sellos externamente usando solo su chakra. Naruto se quedó boquiabierto al oír eso. No era ningún experto en Fuinjutsu. Los fundamentos de la academia abarcaban pergaminos de almacenamiento y etiquetas explosivas. Además, tras leer un poco más, sabía que su padre ostentaba el título de maestro del sello. Un prestigioso título shinobi reconocido en todas las naciones elementales, a la par de los Sannin e incluso los Kage. El Yondaime había desarrollado una forma de utilizar los sellos más poderosos en plena batalla, sin usar pergaminos ni tinta, una hazaña impensable.
Obviamente, practicar jutsu sin sellos manuales es un pequeño paso hacia un dominio tan alto del chakra. Pasará mucho tiempo antes de que puedas utilizar técnicas comparables a las del Yondaime. Naruto le sonrió a Alexandru, luciendo siempre confiado y seguro. Sí, pero tengo que empezar por algún lado, ¿no? Claro. Ahora forma algunos Kage Bunshin. Usa solo 2 o 3, pero usa mucho más chakra de lo habitual para crearlos. Así, cada Bunshin podrá usar Kage Bunshin para probar y familiarizarse con el chakra. Tendrás que reemplazar el primer juego de Bunshin con regularidad, ya que gastarán su chakra increíblemente rápido. Naruto asintió en señal de comprensión, antes de que Yugao continuara. Solo practicarás esto un rato, ya que agotará tu chakra increíblemente rápido. Continuó, asegurándose de que Naruto no fuera a quejarse por tener el tiempo de entrenamiento limitado, antes de continuar. En cuanto a ti y a mí, pasaremos del taijutsu básico a las primeras etapas de tu nuevo estilo, empezando por las posturas. Los ojos del rubio se abrieron de par en par, emocionado y expectante. Por fin iba a empezar a trabajar en su propio estilo. Naruto le sonrió al Chunin que estaba frente a él, quien tenía una sonrisa bastante orgullosa. 30, Naruto. Y el último día también. Cómete eso, Iruka-sensei. Me debes un jutsu. Exclamó Naruto, dejando que las pelotas de ping-pong cayeran al suelo todas a la vez, esparciéndose en múltiples direcciones. Jeje, supongo que sí, respondió el Chunin tímidamente, frotándose la nuca de una forma que le recordaba increíblemente a la rubia que tenía delante. Y creo que tengo algo en mente. Observa con atención, Naruto. Este es uno de mis jutsus favoritos. Es una técnica Raitón de rango C, pero a pesar de su rango bastante bajo, es increíblemente útil cuando se usa en combinación con las técnicas Suiton. Iruka realizó sellos manuales mientras Naruto se inclinaba hacia adelante con una anticipación no disimulada. Raitón. Kaminari Muchi. Al día siguiente, el Sannin se sentó mientras seguía observando el espectáculo en el claro bajo él. Desde su posición privilegiada en la copa del árbol, no había podido mantenerse alejado. Al igual que con sus alumnos anteriores, el chico había captado su atención y no lo soltaba. Siendo el padrino de Naruto, el Sannin estaba al tanto del entrenamiento del rubio. Por lo tanto, sabía que Sarutobi no tenía un plan concreto para el estilo de taijutsu que Naruto estaba desarrollando. Simplemente le había ordenado a Yugao que le proporcionara lo básico, y quizás un poco de inspiración, y que dejara que el creativo chico se dejara llevar. E incluso Jiraiya tuvo que admitir que el chico había utilizado su inventiva y se había lanzado a crear un nuevo estilo como pez en el agua.